placer recibir en esta oportunidad a nuestro querido amigo Carlos Santo Cuevas, una nueva columna sin nombre. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Estoy lo más bien, como siempre digo, en la gatera, prontito para arrancar con otro capítulo más. 82, che. Ya estoy medio, no sé cómo decir, no quiero decir envenenado con los números, pero me dio por ahí ahora. ¿Sí? Y bueno, el capítulo de hoy tiene un nombre extraño, 37 de julio, y seguramente me voy a acordar de explicarlo cuando vaya corriendo el tiempo. Y el año pasado compartimos, acá en la columna, la noticia de que el elenco Paraguay Tecueté había ganado el primer premio en las danzas típicas, ¿verdad? Sí. En Joinville, con un espectáculo precioso, de muy buena calidad artística, que no siempre son lo mismo. Claro. No sé si Ahora que lo mencionás me acuerdo, sí. Me avisa de nuevo mi Anjirú Porá que hay algo para festejar. Contale a la gente, Victoria. Sí. El 23 de julio pasado, el elenco Paraguay Tecueté volvió a deslumbrar en el Festival de Danza de Joinville, Santa Catarina, uno de los encuentros de danza más importantes del mundo. Con una presentación imponente, el talento paraguayo brilló en uno de los escenarios más prestigiosos a nivel internacional, dejando en alto el nombre del país. La agrupación, nacida en Fernando de la Mora, ciudad en la zona metropolitana de Asunción, ganó el primer puesto en la categoría de danzas populares con la obra titulada El canto de mi selva, una imponente puesta en escena dedicada a los bosques y las aves del Paraguay, que fue nominada a Mejor Presentación del Festival. Paraguay Tecueté es una compañía independiente de danza folclórica, fundada y dirigida por los maestros Cintia Echagüe y Ángel Ovelar. Su nombre describe la identidad, la esencia y la forma de ser de aquel pueblo. Comprometido con difundir y jerarquizar la cultura paraguaya a través de puestas en escenas imponentes, trajes tradicionales y técnicas de movimiento estilizadas, el grupo ha construido una sólida reputación internacional, basándose en el profesionalismo, la disciplina y la autogestión. Se trata de un emprendimiento independiente, sin financiamiento estatal continuo, que, para vestuario, pasajes y viáticos, suelen organizar rifas y actividades culturales. Así financiados, consolidaron este año su sitial preferente en la consideración del ambiente de la danza. El canto de mi selva recibió una histórica puntuación de 9,90, la más alta obtenida en su categoría. Si alguien quisiera más información, es buscar nomás Paraguay Tecueté. Tecueté. Realmente vale la pena. Y espero que el brusco cambio de clima que viene también valga la pena. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica.
flor sem perfume, sem rosa, sem moda. El 6 de agosto tiene connotaciones bastante dolorosas, por lo menos para mí. Es posible que haya quien recuerde que el 6 de agosto de 1945, la base principal de la Marina Imperial de Japón recibió el impacto de la primer bomba atómica de la historia. Ese día murieron 20.000 soldados, 80.000 civiles y cerca de 100 prisioneros de guerra de los propios aliados. Un espanto más de la segunda guerra espantosa del siglo XX, y hubo otra. Una guerra que fue provocada por el socialismo nacional obrerista alemán, que además tenía componentes racistas y todo lo que ya sabemos. Pero es importante recordar dónde empezó y quiénes eran. Como importante es recordar que Estados Unidos entró tardíamente a la guerra, que empezó en el 39, y ellos recién el 8 de diciembre de 1942. ¿Y por qué? Y fue al día siguiente de un ataque japonés inexplicable a un país que no estaba en conflicto. Le atacaron la base de Pearl Harbor en Hawái, y eso tuvo como resultado miles de muertos, heridos y desaparecidos, además de enormes daños materiales. A rosa radioativa, estúpida, inválida. Decidí tratar este tema hoy no por ánimo belicista. Ustedes saben que yo no soy no me gustan las guerras. No sé si a alguien le gusta, pero a mí no me gusta. Y tampoco para amargarle la mañana. Yo estoy acá para entretener. Esta es una forma de entretener, dar información, o pensar o reflexionar al aire, pero es sobre un tema que capaz que no era lo que estaban esperando. Yo espero que al cierre de este tramo del capítulo quede claro el porqué y tenga éxito en haber hecho algo positivo. Lo que quiero, eso positivo que quiero hacer, es contarles que hasta un bobo como yo puede hacer evolucionar su pensamiento cuando el conocimiento le da la mano. Buena parte de los jóvenes de los años 70 fuimos arreados como oveja gracias a nuestra ignorancia militonta. Y esto es absolutamente así. Hablábamos mucho de todo y no sabíamos nada de nada. ¿Tá? Textual. Literal, como dicen ahora. Alentados por la propaganda, para nosotros Hiroshima era un crimen espantoso del imperialismo yanqui, una marca indeleble en el alma de cualquiera que se considerara humano. En 1973 yo estaba por terminar el liceo, iba a cumplir 18 años. Y en ese momento un trío brasileño se llamaba Secos y Molhados grabó Rosa de Hiroshima, que es el tema que estamos escuchando. El poema es de Vinícius de Moraes, lo escribió en 1946, al año siguiente del bombardeo. La música es del guitarrista de Secos y Molhados, Gerson Conrad, ¿sí? Y la voz es inigualable, y quien la haya escuchado con atención sabe que es Ney Matogrosso. La bellísima, dulce y triste interpretación colaboraba a la indignación de los que, sin ninguna necesidad de todo esto, ya nos sentíamos moralmente superiores a los que no pensaban como nosotros. Primera reflexión. Pasaron 50 años, más. Y a mucha gente le sigue pasando lo mismo. Siguen sintiéndose moralmente superiores que los que no piensan como ellos. Vuelvo al poema. Dirigiéndose a unas masas con las que nunca se mezcló, Vinícius era hijo de un alto funcionario político de Alcurnia. Vivió toda su vida acomodada, era catolicón de los reaccionarios
y abogado, y en un determinado momento de la vida le pegó el tiro y cambió, pero con las masas nunca tuvo nada. Sin embargo, se atrevía a pontificar. Piensen en las criaturas mudas telepáticas. Piensen en las niñas ciegas, inexactas. Piensen en las mujeres rotas, alteradas. Piensen en las heridas como rosas cálidas. Pero nunca olviden la rosa, la rosa. La rosa de Hiroshima, rosa hereditaria. La rosa radiactiva, estúpida, inválida. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. Sin color, perfume, sin rosa, sin nada. No puedo dejar de emocionarme de leer esto, aún a pesar de lo que sé después de haber escuchado esto por primera y por milésima vez. Esto es belleza pura, hija de una sensibilidad exquisita. Pero también, para tener un hijo, se precisan dos: la sensibilidad en este caso y un desconocimiento casi absoluto de los hechos. ¿Y por qué decís, Carlos, que ese poema desconoce los hechos, o hay un desconocimiento? Bueno, dame 2 minutos. Uh-huh. Muchos años después de que Secos y Mollados estrenó este tema y nos impactó a todos, por esas fechas estábamos compartiendo música, afecto y unos alcoholes con unos amigos. Uno de ellos, militar de alto rango, destituido por la dictadura, harto de escucharme perorar sobre Hiroshima, decidió que era momento de iluminarme con alguna información. Extrañamente paciente, no era su característica principal ni más saliente, el Pocho me preguntó: ¿qué sabés de la Guerra del Pacífico, Menao? Y yo le contesté lo que sabía, que fue una carnicería espantosa, llena de nombres que quedaron grabados a sangre y a fuego en la historia. Yo me acordaba de Iwo Jima, Okinawa, Guadalcanal. Toda la gente de la generación anterior a mí y la mía, con un poco de memoria, que hubiera visto cine nomás, no precisaba estudiar historia para saber que aquello había sido espantoso. Cuando iba a empezar de nuevo con la perorata de Hiroshima, me paró: para. Escuchá. Mientras planificaban lo que les costaría la toma de Tokio, la estimación del alto comando aliado eran, además de muchas fortunas en armamento, 2 millones de muertos propios. Escuchaste bien, no 2.000, no 200.000. 2 millones de soldados aliados muertos era la previsión para poder tomar Tokio, después de haber derramado sangre y haber muerto como moscas en las islas del Pacífico. Porque los japoneses estaban totalmente con el cerebro inclinado a ofrecerse, o sea, acordate, los kamikazes, todos eran así. Y en la guerra era: no se puede uno rendir, o gana o se muere. Bueno, con esa cabeza y adentro de una ciudad, calculaban que solo de los atacantes iba a haber 2 millones de soldados aliados. ¿Y por qué digo solo de los atacantes? Porque me explicó mi amigo que 2 millones de soldados propios significaba bastante más entre civiles y militares enemigos. Porque así es la guerra en las ciudades habitadas. Hay registros de conflictos aún vivos, pero por decir algo, en Bosnia, en la guerra de los Balcanes, el ratio alcanzó a 9 civiles por cada combatiente muerto. 9 civiles inocentes, prácticamente. Bueno, son inocentes, están ahí. Los bombardean, los matan, los curten a tiro, por cada soldado que se pueda lograr abatir.
yo no voy a tomar esa cifra, vamos a tomar un ratio mucho más bajo. Y digamos que como mínimo, el final de la guerra, o sea, llegar a conquistar Tokio y terminar con la resistencia japonesa, se iba a llevar 5 o más millones de muertos. ¿Me das cuenta que estoy contando los muertos por millones? Sí. Y eso es inaceptable para cualquiera, sea o no sea político. ¿Ah? Porque si es político, decir, bueno, me va a matar 2 millones, la gente va a estar horriblemente enojada conmigo. Y no hablemos del resto del mundo, salvo que le estoy salvando la vida y la libertad al mundo. Pero bueno, el mundo suele ser bastante ingrato. Con Estados Unidos, que 3 o 4 veces en el siglo pasado le salvó la vida y la libertad a Europa primero y al resto del mundo. Ahora, ya en ese momento Estados Unidos tenía la bomba nuclear disponible. La habían probado en secreto, en el desierto, en el mar, no sé, no importa. Pero la tenía. Y eso significaba la posibilidad de dar un golpe brutal, ¿ah? Que convenciera al emperador y a los generales de rendirse en forma incondicional, que para la cultura japonesa es la máxima deshonra. Normalmente se mataban antes de entregarse. No fue un golpe, fueron 2. El 6 de agosto Hiroshima y el 9 de agosto una segunda bomba, bastante más pequeña, cayó en Nagasaki. Japón se rindió y no hubo que ir militarmente a tomar Tokio. Yo sé que es espantoso decir que los 100 y pico de mil que murieron en el acto fueron un precio razonable, porque le salvaron la vida a 5 millones o más de personas. En realidad no es espantoso, es muy espantoso, pero es verdad. ¿Está? Y hay pocas personas más lejos de la frialdad de la aritmética que yo. Estos números son números cálidamente celebrados. ¿Por quién? Por más de 120 millones de personas que viven hoy en el mundo, descendientes de todos aquellos que no murieron. Hacé la cuenta, es muy fácil. Ponerle 2 hijos, o 1 hijo y medio, como en el Uruguay, cada 20 años, a ver cuánto te da. 5 millones nada más, que iban a ser mucho más, pero bueno, 5. ¿Está? A mí me dio 120. Otra cosa que sé es que es feazo decir que más de 100 millones celebran, porque hay 100 y pico de miles que no festejaron más nada. ¿Ah? Algunos ni los encontraron, pero es cierto. Y hay otra cosa que sé. Para mí, saber todo esto fue mucho mejor que seguir hablando bobadas mientras miraba la vida por el ojo de una cerradura. Pensei nas crianças mudas telepáticas. ¿Quedó claro lo que quería hacer? ¿Quedó claro por qué digo que Vinicius no tenía esa información? Porque si lo hubiera tenido no puede escribir lo que escribió. Muy claro, muy claro. Bueno, hay 2 formas de mirar la vida siempre. Siempre por lo menos 2. Pero, caramba, yo siempre digo, pensá que vos fueras uno de los 120 millones. A ver si seguís pensando lo mismo, que estuvo mal, no hay duda. La guerra está mal. Pero la guerra solo se gana matando. Matando más y mejor que los contrarios. Y a mí no me gusta la guerra. Pero cuando analizás la guerra no podés usar la mentalidad de la paz. No se puede juzgar la guerra con cabeza de paz. Es absurdo. Claro. Hablando de todo un poco, confieso que llevo tiempo caminando por las serranías de la vida, y encontrando marcos
que trazan una larguísima frontera, la de mi ignorancia acerca de la historia de nuestra región. Y por eso, la culpa tiene el programa, porque yo estaba muy tranquilo en mi vida, sin acordarme que existían los farroupillas, ni los gaúchos, ni nada. Después tuve que un día empezar a hacer este programa y me dio por averiguar. Entonces, les aviso, he decidido dedicar tiempo a aprender de ese tema. Después les voy a contar y los voy a invitar a ir juntos armando el rompecabezas de nuestro ser nacional transfronterizo. ¿Qué te parece? Quería dejar una pequeña opinión, si me dejas unos minutos. Tendría mucho para decir, pero no quiero quitarte demasiado tiempo e irme por las ramas, Carlos, y a vos y a la audiencia. Esto a lo que te estás refiriendo es muy profundo para mí, porque bueno, no solo son datos, sino que son vidas humanas, y yo te escuchaba atentamente, y obviamente que uno no se puede no emocionar, entiendo yo, sino al recordar todo eso, lo poco que sabemos de eso. Eso por un lado, y personalmente creo que no hay una vida que valga una guerra, pero eso es pensar en un mundo que no existe, como decías vos, pensarlo con cabeza de pasta, ¿no? Una utopía. Sin embargo, aún sigo pensando que si quienes deciden las guerras son los que también se alistaran para ir al campo de batalla, porque antes, vos lo sabes bien, reyes o emperadores sí estaban en el campo de batalla, creo que al menos en nuestra era hubiesen habido mucho menos guerras. Guerras que se limitan además de esas líneas bastante antojadizas, como lo has dicho muchas veces, que son las fronteras, y alientan ese rechazo, ese odio al que es distinto, en lugar de celebrar la diversidad política, económica, social y cultural que cada comunidad aporta. No creo que todos los líderes políticos vayan en esa dirección, pero sí hoy en día los que deciden el futuro de millones toman ese camino y hoy vemos guerras eternas, entre comillas, como la de Rusia y Ucrania, las coyunturales como Estados Unidos e Irán, e incluso vemos ese rechazo al que migra a mi país diciendo va a robar mi fuente de trabajo y debería irse inmediatamente. Sí, estamos lejos de vivir en un mundo ideal. Yo estoy de acuerdo teóricamente con Drexler, que no es de él, la canción es de Chicho Sánchez Ferlosio, la milonga del moro judío. Sí, preciosa. Que no hay bandera que valga más que una vida. Bueno, eso depende. Yo no voy a tomarla, pero si se me vienen, quédate tranquila. Claro. Ya. Todo es hasta que está en juego. Mi gente, mis cosas, mi libertad, mi vida. Ahí se me cambian las morales. Y ahí dejo de aceptar las cosas que me enseñaron de chiquito, que bueno, no matarás. La defensa es un derecho inalienable porque la vida es un derecho inalienable. Y si no la puedo defender, he dejado de ser humano. Volviendo al tema, gracias. Sí. Nunca me pidas permiso para hablar. El tiempo es de todos nosotros. Si los oyentes tuvieran la chance, seguramente querrían hablar y yo los dejaría, pero bueno. Cierro lo que estaba contando. Yo tengo previsto abordar algunos asuntos entre históricos y sociológicos. No soy historiador ni sociólogo, simplemente voy a ir a buscar información, la voy a poner en un formato de radio y la voy a alargar. Y como siempre, acompañado de poesía, de canto, de poesía y canto de esta que yo llamo nuestra querida patria transnacional pampeana. ¿Querés que te cuente algunos temas que tengo pensado? No sé si cuándo lo voy a hacer ni en qué orden. Por favor, por favor. Mira, guaraní, la lengua nativa victoriosa, es la única. Única. En toda la región, por supuesto, no sé en el resto del mundo, pero la lengua oficial del Paraguay es el guaraní y además el español, no al revés. Y todos hablan guaraní, no todos hablan español. Bueno, otro tema. ¿Cómo y por qué España armó y entrenó a los guaraníes? Viste que ahora se dice spoiler, o sea, una pistita. Fue para enfrentar a los bandeirantes que algunos eran esclavistas.
Y ese capítulo viene en paquete oferta con la esclavitud en todas las culturas y en toda la historia. He empezado a tomar contacto con conocimiento que dice que la esclavitud ha estado presente en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas. Y a mí eso me deja los pelos de punta, sí. Pero parece que es cierto. Una preguntita, seguramente a mi amiga, mi Angirú Poral, ¿cuánto le quedó a Paraguay del antiguo territorio guaraní? No mucho. Claro. Te adelanto también, otro spoiler. Hay 3 revoluciones entre el siglo XIX y el XX que marcan la historia de Río Grande del Sur y que, como iba a quedar bien claro, tienen prácticamente un correlato a espejo tanto en Uruguay como en Argentina. En este caso, por nombrar una, la Revolución Farroupilha. Allá, cuando nosotros recién teníamos constitución, ya estaba este conflicto instalado que duró 88 años. Otra, la guerra por la Cisplatina, que también se podría llamar 12.000 gaullos masacrados en una guerra que desapareció de los libros. Caramba, ¿no? Así que bueno, el que avisa no traiciona. Avisados están que de a una vamos a ir encontrando miguitas y con ellas vamos a alimentar nuestra curiosidad y a engordar a su hijito. Conocimientito. Me gusta mucho eso, que nos hagas pensar, Carlos. Me gusta mucho. Bueno. Como um par de espora num par de bota, carrão de potro, foram crescendo, um de um lado e o outro do outro. Um maragato de cruz na testa, federalista, e um chimango republicano que era borgista. Mas enquanto a guerra dormia, o sonho crescia dos bororianos, que brincavam todos os dias na sua infância fazendo plano. Mas o destino mal leva aos dois estava cuidando, pra quando crescesse seguiu clarinha a voz de um comando. Veio a revolta e lá se foram os 2 soldados, 2 amigos que como irmão tinham se criado. Se toparam de cara a cara e de frente a frente, 2 valentes, mas que nunca tinham brigado. Foi numa noite de tormenta e de chuva forte que se toparam as 2 forças nos Duraznal, numa invernada de boi criado e caborteiro, que apartou entreveiro disparando com o temporal. E foi nesta noite que se toparam os 2 teatinos, bem no lugar onde o destino marcou. E o pai de um deles, que peleava ao lado do filho, disse: vamos embora, tu não vê que a tropa recuou. Desculpe, pai, mas um homem morre e não recua. Vai com a tropa que eu vou ficar com o que tu me ensinou. Por serem taura, os 2 gaúchos eram arrojados, se resbalaram pela garupa do cavalo. Peleavam brincando igual 2 capinchos na enchente, 2 riograndenses com lenço branco e um colorado. Conhecer as coisas só nos ajuda a livrar do perigo. Prestar atenção, dá mesmo na guerra não ser bandido. O chimango viu o seu lenço branco ficar tingido com o sangue do corpo, porque já vinha vindo ferido.
Percebeu então que a amizade é mais que partido. Largaram as armas e se abraçaram os dois amigos. Percebeu então que a amizade é mais que partido. Largaram as armas e se abraçaram os dois amigos. Y dicen los que dicen que saben que hay un viejo proverbio judío que se atribuye al rabino Hillel el Viejo. Y de ese proverbio deriva el conocido ¿quién sino yo y cuándo sino ahora? ¿Ah? Yo tomo ese viento por aliento a lo que acabo de proponer y voy a arrancar hoy mismo con una bonita página intitulada Maragatos y Chimangos. Así se llama el tema musical que nos acompaña, ya aviso, es de y por Manolima. Si les gusta, en YouTube, en el canal, siempre dejo una lista de los temas que utilizamos y en este caso estoy empezando a dejar un link a una lista de temas para que tengan para entretenerse toda la semana. Enrique Fagundes da Costa, reconocido investigador y divulgador gaúcho, abordó el conflicto entre maragatos y chimangos en dos publicaciones muy diferentes entre sí. En SoundCloud se puede encontrar gratuitamente una columna suya llamada Acordo Lenzo, Chimangos e Maragatos. Allí explica cómo el uso del pañuelo al cuello pasó de ser una simple prenda del atuendo gaúcho a bandera ideológica y política y perpetua declaración de identidad. Allí cuenta que los maragatos, pañuelo rojo, representaban a la oposición federalista y libertadora, y los chimangos, pañuelo blanco, defendían en 1893 al gobierno tiránico de Julio de Castilhos y al de su sucesor Borges de Medeiros en 1923. Es curioso, pero había excepciones. Y la más evidente para nosotros es la de Aparicio Saravia y sus maragatos. Ya hablamos de esto. Tuvimos un capítulo llamado Frontera, allá al principio de la serie, que hablaba justamente de Gumersindo, el hermano de Aparicio, que encabezaba la parte militar de la revolución de 1893. ¿Y qué pasa? Aparicio obviamente usaba una divisa blanca y sus maragatos también incluso la usaban con una frase muy recordada que es defensores de las leyes, tenían esa inscripción. Si Dios me presta la vida y el arcángel San Gabriel, voy a buscarlo a la valle para pelearme con él. Voy a buscarlo a la valle para pelearme con él. Iré de poncho celeste jugándome en el camino. Si es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Si es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Esta samba es de las de antes, tiempo de andar peleando y cantando. Los sables y la guitarra todavía están sangrando. Los sables y la guitarra todavía están sangrando.
su estrella, mi lanza su corazón. Juntos en los entreveros seremos uno los dos. Juntos en los entreveros seremos uno los dos. Me gusta ser unitario y andar jugando mi suerte. Si vendo caro el pellejo, tal vez se asuste la muerte. Si vendo caro el pellejo, tal vez se asuste la muerte. Esta samba es de la de antes, tiempo de andar peleando y cantando. Los sables y la guitarra todavía están sangrando. Los sables y la guitarra todavía están sangrando. La unitaria es una bellísima samba del Cuchi Leguizamón, en la que un personaje tan desconocido como decidido a pelear y a morir por sus convicciones nos va contando cosas. La versión de Citarrosa es preciosa también. Y ahí el flaco exhibe de nuevo esa facilidad que tenía para cambiarle versos a los poetas y hacerlos calentar. Pero también exhibe una dificultad para estudiar historia, sobre todo en la historia que cantaba. Si escuchás bien, él contradice al Cuchi y dice: voy a buscarlo a la valle para pelearme con él. Pero resulta que, de puro terco seguramente, don Juan era unitario. Iré de poncho celeste, jugándome en el camino. La misma ferocidad en el combate, el mismo enfrentamiento ideológico, filosófico, religioso, de intereses económicos y colores se repite cambiando de territorio. En Argentina los unitarios adoraban la razón, la ciencia, el orden legal abstracto por encima de la religión y la tradición. Veían a las ciudades como focos de progreso y a la campaña como un obstáculo primitivo que debía ser reformado o superado. Obviamente los colorados orientales simpatizaban con ellos. Como los federales veneraban las costumbres rurales, el arraigo a la tierra, la figura patriarcal del caudillo y la lealtad personal al caudillo, a Dios y a la patria, es natural que los blancos fueran sus aliados, aunque su divisa fuera colorada. Como um par de esporas num par de botas, garrão de potro, foram crescendo, um de um lado e o outro do outro. Maragato de cruz na testa, federalista, e chimango republicano que era bolgista. Mas enquanto a guerra dormia, o sonho crescia dos bororianos. Volvamos a Río Grande do Sul. Maragato y Chimango es el tema que estamos escuchando, interpretado por su autor, ya dije, pero lo nombré por el mote, Mano Lima, Mario Rubens Batanoli de Lima. El poema de esta canción narra la historia de dos amigos criados como hermanos, juntos desde niños, ¿sí? Y al crecer se ven en la obligación de combatir en los bandos opuestos. El clímax de la canción llega cuando se tienen que enfrentar a Lanza y Facón en una noche de tormenta. Y extrañamente terminan abrazándose al dar cuenta de que
la amistad vale más que cualquier partido político. Disparando com temporal. E foi nesta noite que se toparam os dois teatinos, bem no lugar. Para poder presentar un análisis más extenso y profundo que el de las divisas y los pañuelos, nuestro amigo Enrique escribió un libro que se llama Tipos Gaúchos na Revolución de 1923. Tipos gauchos de la Revolución del 20. En ese libro incluye un acervo fotográfico e histórico muy interesante que ayuda a conocer las características formales de los bandos en este enfrentamiento tan prolongado. A quien le interese se consigue el libro físico y también digital en Amazon y en la tienda online de Enrique Fagundes da Costa. Dois rio-grandenses com lenço branco e colorado. Conhecer as coisas só nos ajuda a livrar do perigo. Los motes maragatos y chimangos son despectivos, como casi todo mote, ¿no? Sí. Todos los nombretes por algo se dice así. No son para ensalzar a nadie. Por supuesto que además lo ponen los enemigos. Uno no se pone el nombrete a sí mismo. Así como los grupos que no se conocen le ponen nombre a otros, y en general los primeros grupos sociales se llamaban a sí mismos los hombres y le ponían nombre al resto y no podían ser los hombres porque los hombres eran ellos. Ese principio de alteridad se da siempre, y en este caso maragato y chimango son nombres puestos por los otros. ¿Ah? El término maragatos se consolidó en la Revolución Federalista, esta de 1893, que dirigía militarmente Gumersindo, el hermano de Aparicio. ¿Ah? Y los otros, los gubernistas, los llamaban así para insultarlos por extranjeros. Ajá. Pero, Carlos, ¿de dónde surge el término en sí, el concepto maragatos? Maragatos son los oriundos de un lugar en España, en la provincia de León. Está León y Castilla, que era el reino, y en la provincia de León, que era una parte de ese reino, hay una región que se los conoce como maragatos, nombre que deriva del latín mercator, que quiere decir mercader. ¿Y por qué le pusieron maragatos? Y porque esa actividad era centralmente lo que hacían desde el fondo de la historia esta gente. Juntaban ganado, lo arreaban, comercializaban, y ya que estaban iban llevando cosas que iban consiguiendo en el camino y las vendían en el otro lado. ¿Ah? Vendedores ambulantes y arrieros. Eso eran los maragatos en España. En algún momento, unos cuantos maragatos se asentaron en Uruguay. Incluso fundaron San José de Mayo. ¿Ah? Y es por eso que ahí se sigue usando este gentilicio. Y vos lo habrás oído más de una vez. Los maragatos son la gente, no son los del departamento, son los de la ciudad de San José. Y bueno, como la revolución se organizó y se financió desde el territorio uruguayo, e incluso Aparicio llevó cientos de combatientes con él, los gubernistas acusaban a los federalistas alzados en armas por la invasión de maragatos uruguayos que venían a desestabilizar la República do Brasil. Y ahí le encajaron maragatos. Dois rio-grandenses com lenço branco e colorado. Conhecer as coisas só nos ajuda a livrar do perigo. El mote de chimangos buscaba ridiculizar a las fuerzas leales al gobierno. El chimango es un ave rapaz, es muy común en el cono sur. A diferencia de las águilas o de los halcones, el chimango no es rapaz, o sea, no es de rapiña. Es oportunista. Si él ve alguna cosa, está, pero no es que vaya a cazar a uno que le pueda dar problemas. ¿Ah? No tiene ningún valor, ni siquiera estético, porque es un pájaro feo. ¿Ah? Y para completar, se alimenta de carroña. O sea que buscaron lindo el nombre. Y yo creo, esto no lo leí en ningún lado, lo deduzco. ¿Escuchaste alguna vez eso de no gastar pólvora en chimango? Sí, claro, muchísimas veces. Bueno. Capaz que habla de la escasez y el costo de la pólvora y de las balas,
que hacía más conveniente ni tirarle a estas aves, porque no sacabas ni un caldo. Y a los gubernistas, bueno, había que degollarlos nomás para no gastar ni balas. Claro. Tras 11 meses de encarnizados combates rurales que destruyeron la economía local, el gobierno federal de Brasil presionó para que ambas partes se sentaran a negociar. A fines de 1923 se firmó el Pacto de Pedras Altas, que toma el nombre del castillo y residencia del líder de la oposición maragata, Joaquín Francisco de Assis Brasil. A pesar de que los maragatos no lograron derrocar militarmente al tirano Borges de Medeiros, aseguraron conquistas políticas fundamentales. Se reformó la constitución del Estado para prohibir la reelección sucesiva del gobernador. Esto puso un límite al régimen borgista que, igual que de Castillos, llevaba décadas acaparando el poder, casi siempre con fraudes electorales y uso proselitista de la maquinaria estatal. Se implementó el voto secreto y se reestructuró la fiscalización de los comicios, permitiendo la futura participación de la oposición en el control de escrutinios. Se impidió que el gobernador nombrara intendentes a discreción en los distritos controlados por la oposición. Se decretó el perdón para todos los civiles y militares revolucionarios alzados en armas, tras un desarme pacífico y el retorno de los exiliados desde Uruguay. El Pacto de Pedras Altas cierra la trinidad de guerras gaullas, que comenzó con la Revolución Farroupilha en 1835, siguió con la Revolución Federalista de 1893 y cerró con la Revolución de 1923. 88 años. Andás llevando, ¿no? Ahora, si alguien encuentra algún parecido con las guerras permanentes en la recién nacida República Oriental, desde antes de la Guerra Grande hasta la paz de 1904, yo creo que no se equivoca. En sangre de un unitario empape mi chiripá, pa' teñirlo bien de rojo y a la mazorca de entrar. Soy hombre de Juan Manuel y por él voy a pelear. ¿Dónde está Bartolo Mitre? Que lo quiero degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Cuando se mete cuchillo, brota sangre a borbotones, pa' eso es bueno andar de rojo, que no se ven los manchones. Dicen que rojo es el diablo, pero ¿a quién van a asustar? Si Mandinga es unitario, también lo voy a degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Enemigos de la patria, vendidos a los de afuera, van a sentir todo el peso de la furia mazorquera. Si encuentro a Bartolo Mitre, ahí nomás la va a pagar. Lo sujeto de la barba y le respaldo el puñal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Así como el que enfrentó a unitarios y federales en Argentina, el conflicto entre maragatos y chimangos caló hondo en la identidad cultural de los pueblos.
La brutal ferocidad de la mazurca de la mazorca, bando federal, habla por sí misma, y el folclore de la frontera gaúcha convirtió la disputa en feroces payadas, conocidas como trovas. Es común que, aún hoy, milongas y chamamés utilicen metáforas sobre el chimango oportunista y carroñero en contraste con el coraje del león Maragato, que estaba en las banderas de los revolucionarios y ahora sabemos por qué. Con el paso del tiempo, las canciones adoptaron un tono reflexivo y hasta nostálgico, mostrando la crueldad de la guerra civil, donde se mataban vecinos, amigos y hasta hermanos. Federalista cobró por excelencia, otro republicano como Chiara campo afora, lo mesmo pago que outrora, foi a mais sucra querência, força, bravura e verdade, que o tempo levou embora. Maragatos e chimangos, que a história os mantém vivos, pavilhões indicativos dos rumos de nossa terra. Sentimento que hoje encerra amor ao pampa nativo, pica-pau e colorados, ponteiros da mesma guerra. E a cavalo da boleadeira e da lança, que deixaram como herança no vigor desses embarques a moldura para os valores no retrato da esperança, espelhado na confiança, rumbeando para o arremate. Por isso o Rio Grande é forte, tem raiz e procedência, pois foi a sucra vivência do campeiro e do amador, desbravando o corredor, sombra de mato e pousada, que o pago viu que rumava para um futuro promissor. Como símbolo de ideal e liberdade, as costas cruzes fincadas no longo das invernadas, pastorejando estas almas perdidas na imensidade, entrecruzando povões pro mate das madrugadas. Maragatos e chimangos, que a história os mantém vivos, pavilhões indicativos dos rumos de nossa terra. Sentimento que hoje encerra amor ao pampa nativo, pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra. Maragatos e chimangos, que a história os mantém vivos, pavilhões indicativos dos rumos de nossa terra. Sentimento que hoje encerra amor ao pampa nativo, pica-pau e colorados, ponteiros da mesma guerra. Pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra. Pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra. Maragatos y chimangos es un buen ejemplo de ese cambio en las canciones de la frontera. Tiene letra de Vilmar Vila de Meneses y música de Nelson Cardoso, que es quien lo interpreta en este caso. Y describe cómo la tierra se tiñó de sangre por la división, transformando el dolor de las degollinas y las batallas campales en un pedido de paz definitiva. Otra vez,
cualquier parecido con la tierra purpúrea de la banda oriental que escribió aquel inglés no es casualidad. Como tampoco es casualidad que los dos cantores gaúchos que invité hoy, que son sumamente populares, al igual que la mayor parte de las personas que uno ve ataviadas a la usanza tradicional gaúcha, llevan lenzo colorado. ¿Ah? Así como acá, casualmente también, la gran mayoría de la gente tradicionalista, ¿qué pañuelo usa? El blanco. Buah, acabo de mirar la hora, Vito, para demostrar que algunos orientales seguimos respetando el tiempo de los demás. Me despido con un argentinísimo ¡Aru! Les ahorro la vergüenza de un zapucay mío. Y voy a soltar mi modesto y bien propio salud y monarquía. Así que, hasta la próxima, o siempre. Maragatos e chimangos, que histórias mantém vivos, pavilhões indicativos dos rumos de nossa terra. Sentimento que hoje encerra amor ao comparativo, pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra. Maragatos e chimangos, que a história os mantém vivos, pavilhões indicativos dos rumos de nossa terra. Sentimento que hoje encerra amor ao pampa nativo, pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra. Pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra. Pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra.